Ha llegado el día de empezar a jugar competiciones europeas. Vamos a jugar la Conference League. Nuestra plantilla está más que cualificada para poder jugar esta competición, así que solo queda adaptar el club para poder ganarla. Y para poder hacer una plantilla competitiva, Rabiot tiene que abandonar el club. Actualmente tiene un valor de 70 millones, pero necesitamos el dinero para poder fichar. Ya tiene 32 años y creo que es momento de que se vaya. Y después de vender a Rabiot por 90 millones, que vino gratis, es hora de empezar a moldear el club. Y el primero que iba a llegar al club era Take Kubo. Venía del Newcastle. Así que era momento de reforzar la banda derecha porque con Lucas Romero no hicimos buena elección, pero con Take Kubo cumplimos esas expectativas. El siguiente que iba a venir venía desde los mismísimos Ángeles para venir a la Premier. Lo sacábamos de la MLS para traerlo aquí. No tiene cara, eso no me gusta. Pero aquí está Riqui Puig, viene de Los Ángeles Galaxy para completar el centro del campo. Y el siguiente que iba a llegar era un lateral izquierdo, era Barco, argentino, venía del West Ham, así que con esto completábamos la plantilla y estábamos preparados para jugar la Conference League. Y así es como finalmente iba a quedar la plantilla. Con esto íbamos a competir. Creo que es un buen equipo para clasificarnos a competiciones europeas en la Premier League, así que solo tocaba esperar, avanzar un poco en el tiempo y esperar para jugar partidos y ver nuestro grupo. Bien, pues este iba a ser nuestro primer calendario y la verdad que empezábamos con equipos bastante decentes porque nos tocaba el Fulham, el Chelsea y el Crystal Palace, y en el mes de septiembre nos iban a tocar también partidos más o menos decentes, ¿no? Nos tocaba el Brighton, nos tocaba el Manchester United y el Tottenham. Así que era hora de simular un poco, nos enfrentaremos al Chelsea y veremos a ver cómo empezamos la liga y cómo vamos avanzando. Y en nuestro primer partido de la Premier League conseguíamos empezar la liga con una victoria porque Joe Bellingham nos iba a dar la victoria en el minuto 86 y llegaba el momento de jugar contra el Chelsea y ahí veíamos a nuestros jugadores entrar al túnel de vestuarios. Vamos a empezar el partido. No. Uf. Menos mal que tenemos portero, ¿eh? Es una locura. ¿Viste qué cubo? No me lo puedo creer la que acabas de fallar. ¿Cómo fallas eso? Era esa, ¿eh? Más clara yo creo que no la vamos a tener. No, se nos va. Buah. No, que pase. No. Oye, de verdad, lo de Restes es una locura, ¿eh? Es un porterazo. No, era la última. 0-0. Me cuesta muchísimo marcar en los partidos, ¿eh? Es horrible la máquina. La máquina en modo simulación es muy complicada. Vale, esto es lo que nos espera ahora. Tenemos la Carabao Cup contra el Manchester City. La Carabao Cup, la verdad es que no me importa, pero esto sí que me importa. Vale, no me acordaba que es verdad que este año va como fase clasificatoria. No sé por qué en mi cabeza pensaba que iba a ser como la fase de grupos, pero no. Estos van a ser nuestros rivales, la verdad que bastante accesibles la mayoría, salvo alguno así, Panathinaikos, el Besiktas, el Anderlecht, la Fiorentina, el Olympique de Marsella, el Shakhtar Donetsk, quizás incluso el Girona. La mayoría son rivales fáciles, así que mi objetivo es este año jugar la Conference League, intentar ganarla. Así que todos los partidos de la Conference League voy a intentar jugarlos, a no ser que ya esté el equipo clasificado y simule un poco, pero de momento esto es lo que va a haber. Entonces, el primer partido lo vamos a tener ya, voy a simular el del City, voy a simular el del Tottenham y vamos a visitar al Gil Vicente. La Carabao Cup la perdemos, el partido de Liga contra el Tottenham lo empatamos a 1 con gol de Memphis. Y ahora sí, vamos a jugar la Conference League. Ahí estamos, es hora de debutar. Tenemos que ganar esta competición sí o sí. Por equipos somos mucho mejor. Uy, casi me da la primera en la boca. Vaya falta.
¡Lo ha expulsado! No me lo puedo creer. A ver, como expulsión, pues yo no sé, yo creo que el chaval no se lo merecía, pero bueno. Y mucho mejor porque vamos a marcar de falta directa. ¿Sí? Puede ser, sí, chicos. Gol de Hakimi. Vamos, nos ponemos 0-2. Pues chicos, ya yendo 0-2, ya en el minuto 70 y pico, pues ya he simulado. Así que hemos quedado al final 1-3. Está muy bien para empezar la Conference League. Así que nos vamos a por el siguiente partido. Vale, el siguiente partido que nos toca es contra el Randers, que por lo visto va último en la clasificación. Así que este lo vamos a simular. Y ahí está, nos vamos con un 3-0. Así que de momento llevamos 2-2. El siguiente partido que tenemos es contra el Besiktas, que yo creo que este es el peor equipo de todos los que tenemos. Si ganamos, se supone que estamos clasificados. Que bueno, ganamos fácil, ¿vale? 2 goles de Memphis, podía haber hecho un hat-trick, pero no ha querido hacerlo. De momento llevamos 3-3. Yo creo que así ya estamos clasificados. Porque creo que los demás rivales son bastante fáciles. Así que los demás intentaré sacar al equipo B para que vayan jugando un poco. Siguiente partido nos toca contra el Amberet. Pero vamos a sacar aquí el equipo B. Así que vamos a ver qué tal. Vale, empatamos a 2. Memphis. O sea, Memphis y Orrilé. Bueno, al menos dejo que los chavales vayan jugando. Eso está bien. Porque creo que ya no quedan muchos más partidos. Por cierto, en la Premier, ¿vale? Estamos en la jornada número 12 y vamos segundos con 26 puntos. Y el Aston Villa tiene 28. Así que si seguimos así, la verdad es que tiene bastante pinta de que el año que viene vamos a la Champions. Hemos llegado a la mitad de la temporada y vamos a hacer un pequeño resumen de cómo está yendo el equipo hasta ahora. De momento vamos terceros en la Premier. Primero va el Aston Villa con 47, segundo el United con 45 y nosotros vamos terceros con 41. En la FA Cup nos vamos a enfrentar al Leicester en la tercera ronda. Y en la Conference finalmente acabamos como segundos, ya no hay más jornadas, así que solo nos toca esperar cuál sería nuestro rival. Vale, hemos conseguido pasar de ronda en la FA Cup 4-1 al Leicester con goles de Riqui Puig, Memphis, Jeremiah y Memphis. Vamos a ver cuál es nuestro siguiente rival en la siguiente ronda. Malas noticias. Nos ha tocado el Aston Villa, que está arrasando en la Premier. Nos ha tocado en la FA Cup. Y acabamos con una derrota porque es que de verdad el Aston Villa está que se sale. Memphis, por cierto, ha fallado un penalti. Muy bien, Memphis, muchas gracias. Vale, pues ya tenemos rival en los, no sé si son cuartos, octavos. Ya tenemos rival. Me gustaría saber por qué no salgo aquí. Pero bueno, nos ha tocado el Pled. Creo que se llama Pled, la verdad. No sé cómo se dice, la verdad. No sé si simular alguno de los dos. Creo que el primero lo vamos a simular. A ver qué tal vamos. Si vemos que vamos muy ajustados, jugaré el partido. Si no, simularé el otro porque la verdad es que este rival sin más. Y además el primero lo jugamos fuera de casa. Y acabamos con 1-2 en el marcador. Así que posiblemente el siguiente lo juegue. Bien, ha llegado el momento de jugar la vuelta de los octavos de la Conference League. Ganamos 2-1, así que principalmente vamos a intentar aguantar el resultado. Que no nos marquen ningún gol, por favor. La verdad es que empezaba muy bien el partido porque Depay robaba un balón y marcaba el gol para poner el 3-1. Vale, hemos empezado de locos. Ellos han salido dormidos ya. Si veo que el partido de la primera parte va bien, lo simularé directamente y ya está. Volvíamos a robar un balón en el centro del campo y Memphis Depay decidía cerrar el partido con este gol. Así que íbamos a simular lo que quedaba de partido. Vale, pues al final hemos quedado 5-0. He decidido simular lo que quedaba de partido, que Memphis Depay, por cierto, ha marcado 4 goles. Ya estamos en cuartos. Pues ya teníamos rival de cuartos en la Conference League y nos iba a tocar la Fiorentina. Rival complicado, íbamos a simular el primer partido, el cual ganábamos 3-2, así que tocaba ir a casa de la Fiorentina para cerrar esta clasificación y poder pasar a la siguiente ronda. Ha llegado el momento de jugar el partido de vuelta, que por cierto tienen a Pickford de portero, no lo había visto, así que vamos a empezar el partido. Ganamos 3-2 en la ida, así que toca sentenciar en la vuelta. ¡Ey! Pero si se
¿Qué? Pero si se ha tirado. Buah, cómo huele a robo ya, ¿eh? ¿Cómo? Pero si no lo ha tocado. Pero ese ha sido un empujoncito. Molestamos, molestamos. Vamos, Jeremiah. ¿Sí? No. Ahí. Está lesionado. No. Eso es jodido, Le he visto en el suelo de la rodilla. Se ha lesionado. Sí. Míralo. Se está tocando. ¿Sí? Qué buen pase. Vamos, Depay. No me puedo creer la que acabas de fallar. A que no hay problema. Si llegan al final estas restes, que restes suele parar bastante. El problema es que ya se están empezando a acercar demasiado, chicos. Minuto 83 y nos empata la Fiorentina en un córner. Vale, final del partido. Nos vamos a la prórroga. Nos han empatado. Qué bien recuperado, Vamos, Robinson. Qué mal par. ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! Los rebotes. No, pero no me celebres contra la grada, que te tiran mechero. Y así, chicos, es como Robinson recuperaba el balón, pegaba un pase y con fortuna podíamos marcar de rebote. Así que nos poníamos 4-3 en el global. Estábamos en la prórroga. Mayenda, que estuvo cedido durante 3 temporadas. Esta es la única temporada que lo voy a dejar aquí para estas cosas, chicos. Para estas cosas. Y Mayenda, con un gol en la segunda parte de la prórroga, decide sentenciar el partido y declararnos equipo de semifinales de la Conference League. Pita ya, Arby. Vale. Somos equipo de semifinales. Bien. Mayenda MVP, sin duda. Vale, ahora llega el problema. Y es que quiero saber cuánto tiene de lesión Riqui Puig. Jugador lesionado 4 semanas. Bueno, vale. 4 semanas. No es mucho. Pensaba que iba a ser peor. Yo pensaba que iba a rondar los 2-3 meses. Así que, bueno. De momento son 4 semanas. Es un mesecito. No está mal. Llegaría justo para pasar a la final. Yo creo que para la final llega perfectamente. Así que vamos a ver cuál es nuestro próximo rival en la Conference League. Pues no nos había tocado un rival fácil. Nos había tocado el Girona en las semifinales, que el primer partido íbamos a simular. No teníamos a Riqui Puig porque seguía lesionado. Así que vamos a ver qué tal se nos da el partido de ida, el cual ganamos 1-3, así que tenemos medio sentenciada ya el pase a la final. Vale, chicos, este no lo voy a jugar porque íbamos 3-1, así que veo muy difícil que nos consigan remontar, así que voy a simular este partido, que ganamos 2-1, o sea, al final el global es 5-2 y nos vamos a la final con, creo que es el Shakhtar Donetsk, porque ganó 3-0 en el primer partido. Vale, global. Vale, pues tenemos la final contra el Shakhtar Donetsk, que sí, esa sí que la voy a jugar. Y vais a estar viendo porque vamos primeros en la Premier. Le sacamos un punto al United y 2 al City. Así que estamos en la jornada 35. Me falta a mí por jugar un partido. Pero si veo que estamos a punto de ganar la liga, también jugaré ese partido para ver el título. Vale, la cosa está así. Nos enfrentamos al West Ham, ¿vale? Le sacamos 3 puntos al United, pero quedan 2 jornadas. Si ganamos este partido, somos campeones de la Premier, porque le sacaríamos ya bastantes puntos y faltando un partido, bueno, sí, un partido, ya no podrían. Así que, básicamente, matemáticamente, somos campeones de liga, pero voy a jugar el partido porque así podemos ver el título aquí. Vale, pues vamos a empezar allá, que por cierto, qué bonita es la entrada del West Ham, Mirad todas las pompas ahí. Vale, necesitamos o empatar o ganar. Con eso somos campeones de la Premier ya. ¿Vamos, Depay? ¿Sí? Sí, chicos, sí. 1-0. Tenemos la liga ya. O sea, aguantando así, somos campeones de la Premier ya, Y así es como los chavales de la cantera al final nos dan el título. Ahí está Robinson marcando el 0-2 en el campo del West Ham para sentenciar la liga. Y sí, oficialmente somos campeones. Y llega el final del partido.
somos campeones de la Premier League. Increíble, formando un equipo con solo 3 fichajes por temporada, con unas normas bastante duras. Así que subimos de la segunda división inglesa a la Premier. Solo llevamos 3 temporadas, con esta sería la 4ª. Y somos campeones de la Premier. ¿Dónde está mi celebración? ¿Dónde está mi copa? Y ahora sí, chicos, ahora sí que podemos celebrar el título. Me habían dejado sin la celebración en el partido de antes, pero ahora nada puede salir mal. Vamos a ver al Sunderland como campeón de la Premier. ¿Alguien me explica por qué la copa de la Premier es negra? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué es esto? O sea, para una vez que la gano y es negra, ni se ve. Ha llegado el momento clave de la temporada. Ha llegado la final y tenemos la oportunidad de ganar nuestro primer título. Uf, contra el Shakhtar Donetsk, rival complicado. Uf, esta gente juega, Esta gente juega. Nope. No me puedo creer la de tiro que has hecho. No me lo puedo creer. Cuando más necesito a Memphis es cuando más me está fallando. Y después de una buena recuperación de Riqui Puig al borde del área, se la pasaba a Memphis Depay. Y aquí estáis viendo el gol que acaba de meter para adelantarnos en el marcador. Vale, final de la primera parte, vamos ganando 1-0, así que salimos muy bien. La verdad es que creo que no han tirado a portería. Efectivamente no han tirado a portería. Ahora, la posesión a los Guardiola la tienen, pero tirar ya para otro día. Qué buena Mosquera, pero... Arbi, ¿pero cómo me vas a sacar amarilla si no lo he tocado? Mira. Sí, chicos, somos campeones de la Conference League. Y bueno, somos campeones de la Conference League. Primer título a las vitrinas. No es el título que queríamos, pero es la primera vez que participamos en competiciones europeas y es la primera vez que ganamos algo en 4 temporadas. Así que ahora ya nos vamos directitos a la Champions. La temporada que viene se vendrá la Champions en el canal, capítulo 5. Aunque hay que reforzar el equipo, recordemos que tenemos 3 posiciones para reforzar. Aquí se termina la temporada. Ha sido un auténtico placer ganar el título con el equipo. Ellos están contentos, yo estoy contenta, espero que vosotros estéis contentos. Y nos vemos en el próximo capítulo con unos fichajes que van a ser muy